Hola, hola manos creativas, bienvenidos a Edna's Craft. En este video te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre la máquina HTV Run Phone Case Heat Press. Y con esta máquina no solamente vas a hacer los covers para el celular, sino que también puedes hacer botones, puedes hacer portavasos, entre otros artículos que iremos probando. Lo primero que necesito es que sepas que esta es una máquina de calor, o sea, esta es una heat press, una plancha térmica. Así que antes de comprarte una de estas planchas térmicas, lo primero que necesitas es una impresora de sublimación. La impresora de sublimación que utilizo es la Sogras SG500. Sin embargo, por lo regular, nosotros tenemos las hojas de sublimación que son estas. Por ejemplo, yo uso la de TexPrint. Sin embargo, para este proyecto vas a tener que sacar todas estas hojas porque no vas a utilizar las hojas de sublimación. Lo que vas a utilizar se llama Sublimation Film. En español sería como película de sublimación. Y básicamente es una hoja transparente. Ellos las protegen bastante bien. Entonces, fíjate que es una hoja transparente. Hay un lado brilloso y un lado mate. El lado donde imprime es el lado mate, así que debes de colocarla boca abajo con el lado brilloso hacia arriba para que cuando la impresora la hale, voltee de esta forma y la tinta quede de este lado, que es donde corresponde. Y esta es la prensa de calor que te va a permitir personalizar estos covers de celular. Y debo contarte que hice varios proyectos y cometí un montón de errores para que tú no tengas que hacerlo. Y voy a empezar con el tema del papel. Porque si bien es cierto, dependiendo la impresora que utilices, puede ser que este truco te funcione o no. Pero ellos nos indican que podemos colocarle una cinta en una esquina para que la impresora lo lea. Sin embargo, con las Sogras eso no me funcionó. Tuve que colocar una hoja completa en blanco para que ella pueda leer el film de sublimación. Y durante el proceso de prepararlo, una de las cosas que hice, y error número 1, fue que corté el film, por lo que cuando la máquina estaba haciendo la succión del aire, no lo pudo hacer correctamente y se pegó en la tapa de arriba. Es por esta razón que es muy importante que mantengas el tamaño exacto del film al momento de colocar en la máquina, ya que el mismo debe de sobresalir por todo este espacio. Pero antes de continuar, quiero mostrarte cómo se ve el programa con el que vamos a utilizar esta máquina, ya que incluso puedes buscar diseños que están prelistos en su plataforma y simplemente adaptarlos. O como yo hice, simplemente cargué mis propios diseños, que fueron unos archivos SVG, y dentro de la plataforma fui moviendo cada pieza hasta quedar en el espacio correcto para la máquina. Lo bueno es que ellos tienen la lista de todos los modelos de celular, o sea que no vamos a tener ningún tipo de error diseñando si utilizamos directamente su programa de diseño, Lockly Idea Studio. Y si quieres seguir conociendo diferentes máquinas, cómo funcionan y los trucos para utilizarlas sin dolores de cabeza, te invito a que te suscribas al canal y sobre todo que le regales un me gusta a este video para saber que realmente disfrutas del contenido. Y así puedo seguir haciendo más tutoriales para ti. Y pues este proceso de la succión del aire, que se plasme correctamente la impresión sobre el cover del celular, va a durar alrededor de 6 minutos. Así que utiliza guantes al momento de aplicar todo, porque eso está muy caliente. Lo bueno es que en la caja vienen los guantes, vienen pinzas, vienen algunos elementos para que puedas hacer prueba. También está cinta térmica y lo más importante, la base para colocar los celulares. Y aprovecho para resaltar que hay dos bases para celulares. Está la versión de iPhone, que fue este cover que personalizamos, y también está la versión de Android. Fíjate cómo este tiene un espacio más cuadrado, este ya viene totalmente redondeado. En tamaño son prácticamente iguales,
pero en este de aquí se le pueden retirar las piezas y como que tiene todo para que se vaya armando distinto. Fíjate, aquí te pone como más piezas. Importante es que tienes algunos covers que son plus, bueno, dependiendo del celular que tengas, tienen diferentes tamaños. Y pues este de acá tienes que ajustarlo así para que pueda entrar el cover que yo estoy utilizando. Pero si tienes uno de los celulares más grandes, lo importante es que ya vas a tener el tamaño. Debajo ellos tienen estas plaquitas que deben colocarse dentro del celular. Esto es para proteger en el cover el área donde está la cámara. Y esta ha sido la experiencia que he tenido los primeros días utilizando esta máquina. Si te gustó el video y quieres saber más sobre ella y cómo personalizar otro tipo de productos, pues te invito a que me dejes un comentario para saber que estás interesada en conocer más y así pueda preparar otros tutoriales. Además, quiero resaltar que no siempre vas a encontrar que todo te salga bien a la primera. Todos cometemos errores, sobre todo cuando estamos probando algo nuevo. Así que no tengas miedo a intentarlo. Y gracias a HTV Run nos han dejado un código muy especial, así que ve a la descripción para que no te lo pierdas, ya que será por tiempo limitado. Nos vemos en un próximo video, así que será hasta la próxima.